Acá. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema que lo hemos estado viendo a lo largo de la traducción de versículos y eso, pero no le hemos hincado el diente, que es las preposiciones. Así que hoy vamos a trabajar un poco, ver más aspectos teóricos y prácticos de las preposiciones. Para eso vamos a ir al manual. Todavía no les mandé, yo voy agregando estas cosas al manual y todavía no lo he, o sea, ya lo he agregado, pero no les he mandado. Así que pronto lo van a tener para que lo puedan ver. Va a quedar casi a lo último, junto con la parte de los artículos y eso que habíamos visto, con los pronombres, junto a los pronombres. Va a quedar ahí la parte de preposiciones. Bueno, las preposiciones. Las preposiciones marcan la relación entre las palabras. Sirven para introducir un término, formando así un grupo sintáctico. O sea, sin preposiciones, muchas palabras, muchas oraciones no tendrían sentido. Por ejemplo, el niño está en la casa. O sea, yo estoy diciendo que el niño está dentro de la casa, ¿no? Entonces, eh, ahí en, entonces, es la preposición. En este ejemplo, la preposición es en. A continuación se presentan las preposiciones más frecuentes. Además se muestra el caso que rige esa preposición. El sentido de la preposición es indicado por el caso. El caso rige la preposición. Hay algunas preposiciones que admiten solamente un caso, algunas admiten dos, algunas tres, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a ver, por ejemplo, apó, apó, de o de o desde, y va con genitivo, ¿no? Admite un caso genitivo. Esto también las preposiciones se declinan. Después tenemos eis, que es lo que más hemos visto en la traducción de versículos, lo que más hemos visto es eis, que es hacia o hacia el interior de algo, ¿ah? Con acusativo, hacia, por ejemplo, muchas veces aparece hacia Cristo, por ejemplo, una parte donde dice, donde está traducido, por ejemplo, en nuestras Biblias, cree en Cristo, el que cree en Cristo en muchas partes aparece en el original, eis, el que cree hacia Cristo o algo así, ¿no? Entonces tenemos apo, tenemos eis, tenemos ek es desde el interior hacia afuera de. Y ahí viene, por ejemplo, la palabra exterior, extraer algo, ¿tá? Ex. Entonces, ek, pero si hay delante una vocal, si la otra palabra comienza con una vocal, en vez de ek va a ser ex, como ustedes pueden ver acá, ¿tá? La epsilon con la capa, pero en el caso de que haya una vocal, la otra que le sigue, en vez de una capa va a ser una xi. Entonces va a ser ex, desde el interior o hacia afuera de, con genitivo, ¿ah? Eh, y ahí, por ejemplo, eclesía, los llamados afuera, la asamblea de llamados afuera, ex. Caleo, caleo es llamar, es la combinación de caleo y ex. Entonces, eclesía, caleo es llamar, afuera, llamar afuera. Por eso, porque cuando lo usaban los griegos, el periodo clásico de Grecia, el periodo de la democracia en Grecia, ellos votaban y no había un lugar
un lugar cerrado lo suficientemente grande para que entrara toda la población que podía votar, ¿no? Porque tampoco votaban todos. Eh, entonces no había un lugar lo suficientemente grande, un lugar cerrado, entonces se hacía en un lugar afuera. Eh, Eso es lo llamado afuera, la eclesía, ¿tá? O la asamblea. Entonces ahí la asamblea votaba. Entonces acá tenemos ec, ec, de llamados afuera. Después tenemos en, que es exactamente como nuestra preposición en español. Quiere decir también en, ¿no? Que ustedes lo han visto ya por ejemplo, en Juan 1:1, cuando veíamos en Arge, en Joló. O sea, ahí vemos dos veces en. Primero vemos en, la primera palabra que vemos en Juan 1:1 es en la preposición, en arge, en el principio, y después vamos a ver otra en, pero en vez de epsilon con eta, y eso nos está marcando el verbo eimi en pasado. Entonces, la preposición en, ustedes ya la han visto en varias veces, varios ejemplos de versículos que hemos traducido, es otra preposición muy conocida. En o dentro de algo, algo que está dentro de una caja, está en, bueno, como en español también, ¿no? Después tenemos pros. Pros es junto a o hacia algo en relación a o junto a. O sea, todas esas definiciones ustedes tienen cuando están traduciendo a ver cuál corresponde, ¿no? Según el contexto y todo. Y va con el caso acusativo, ¿no? Rige acusativo. Después tenemos para, junto a. Y ahí tenemos, por ejemplo, la palabra paramédico. Los paramédicos son esas personas que están al lado del médico. No son el médico, pero se especializan, ¿ah? Porque cuando hay un accidente, por ejemplo, y se salgan todos, está todo el mundo estorbando ahí. Pero los paramédicos no, los paramédicos tienen que estar porque los paramédicos se prepararon, por eso pues son para estar al lado, al lado de, al lado del médico, ¿tá? Por eso son paramédicos. Bueno, entonces, para, junto a, al lado de parte de, con genitivo, o cerca, a lo largo de o contra, cuando está con acusativo. O sea que esta rige los tres casos, genitivo, acusativo y dativo. Este, antes, junto a o con, va con dativo. Después tenemos dia, esta es muy conocida también, dia, a causa de, va con acusativo, o a través de, con genitivo. ¿Ah? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, cuando hacemos un estudio histórico, lo podemos hacer desde el punto diacrónico, desde el punto de vista diacrónico o desde el punto de vista sincrónico. Si es eh, diacrónico, vemos la evolución ahí está, a través de la historia. Por ejemplo, la iglesia, si hacemos un estudio diacrónico de la iglesia, por ejemplo, o de lo que sea, de la democracia, no sé, de lo que se le ocurra, vamos a ver cómo eso evoluciona a través de la historia. Es un estudio diacrónico. Después un estudio sincrónico es cuando nosotros hacemos un corte. Entonces decimos, bueno, vamos a estudiar, yo qué sé, la iglesia en el periodo de la Reforma, por ejemplo, o la iglesia en el periodo apostólico. Entonces hacemos un corte sincrónico, que ahora vamos a ver la preposición sin también. ¿Ah? Que acá está, sin o Zoom, porque tiene una Y, ¿tá? Puedo pronunciar de las dos maneras. Entonces, de acá, por ejemplo, si hacemos un estudio sincrónico, vamos a hacer un corte y vamos a estudiar ese periodo, por ejemplo, estudio sincrónico, ¿tá? Va con dativo, ¿tá?
De ahí también viene, por ejemplo, sinagoga, ¿ah? Reunirse con otros santos, ¿ah? Reunirse con, o sea, sin es con. A nosotros, claro, para el español suena raro, ¿no? Que sin es con, porque si nosotros decimos en español sin, estoy sin dinero, por ejemplo, estoy sin dinero, no tengo nada de dinero, pero en griego es al revés, si decimos sin es con, ¿ah? Bueno, después tenemos peri, que es alrededor, con acusativo, o si es con genitivo respecto de, ¿ah? Peri eh, es muy usado, por ejemplo, el perímetro, el perímetro. A ver, el perímetro de este terreno, por ejemplo, tanto, el perímetro de esta mesa, alrededor. Entonces, nosotros medimos la parte de afuera, ¿no? El perímetro. Viene el peri, alrededor. Después tenemos pi. Estas no son todas las preposiciones, no son algunas, las más conocidas. Pi, que es encima de o al lado de, ¿no? Durante, también, bueno, si es con genitivo encima, al lado. Por eso viene, por ejemplo, cuando hay un terremoto, por ejemplo, se escucha en las noticias, el epicentro del terremoto fue en tal lado, el epicentro, ¿no? Encima, o sea, ¿dónde fue el epicentro? Encima, ¿no? Durante también, en tiempo de acuerdo con dativo, o hacia, sobre, contra o durante con acusativo. Después tenemos que es según, conforme a. Eh, Catá, por ejemplo, ustedes lo ven, por ejemplo, cuando nosotros vemos los cuatro evangelios en el, en el Nuevo Testamento griego. ¿Ah? Por ejemplo, si vemos Mateo, nos dice Catá Mathaion. ¿Ah? No sé si alcanza a ver ahí. Catá Mathaion. Según Mateo, quiere decir, según Mateo. Según Juan, según Joanes, según Juan, según Lucas, eh, según Marcos, ¿ah? Catá. Por eso los evangelios, cuando ustedes se compren el Nuevo Testamento griego, los cuatro evangelios dicen Catá, que quiere decir según Marcos, según Mateo, según Lucas, etc. ¿Mm? Según, conforme a, o por, evangelio por Marco, por Juan, con acusativo. Si es con genitivo, quiere decir contra, de lo alto. Después tenemos meta, que es después de, con acusativo, o con genitivo. Por eso, por ejemplo, la palabra metafísica, después de la física. ¿Qué es lo que hay después de la parte física, de lo que nosotros podemos tocar y ver, experimentar con los sentidos? ¿Qué hay después? La metafísica, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con cosas que no se ven. Por eso es metafísica, después de la física. Hipó, hipó, con espíritu áspero. No es hipó ni upó, sino es hipó o jupó. Quiere decir bajo, ¿tá? Bajo. Eh, Eso, por ejemplo, cuando hay personas que son diabéticas, por ejemplo, son diabéticas, entonces tienen el nivel de azúcar bajo. Entonces se dice que está haciendo una hipoglicemia, porque tiene por debajo el nivel de la glicemia. Entonces una hipoglicemia, ¿ah? Hipo, bajo. Y si es congenitivo, a causa de o por. Pero después está lo contrario, que es Hiper. Hooper o hiper, hiper o Hooper,
que es cuando nosotros decimos que es una hiper. Por ejemplo, eh, tiene una hiperglicemia, por ejemplo, está por encima, o una hipertiroide, por ejemplo, tiene el nivel de la tiroide por encima de lo normal, tiene hiper, o tiene hipo por debajo o hiper por arriba, o por ejemplo, una inflación en el campo de la economía, por ejemplo, una inflación muy grande, se dice que es una hiperinflación, o un supermercado muy grande es un hipermercado, ¿no? Viene de acá, de hiper, super, ¿no? Y después tenemos acá, dice que algunos verbos compuestos, que ya hemos visto algunos verbos compuestos con preposiciones. Algunos verbos compuestos se forman con su preposición. Por ejemplo, catabaino. Catabaino es bajo o desciendo, descender, bajar, bajar, descender. ¿Ah? Algo que baja es catabaino. ¿Ah? Entonces la Biblia, por ejemplo, este, eh, el hombre, yo que sé, descendió de Jerusalén a Jericó, por ejemplo, es catabaino, catabaino. ¿No? Y noten que está la preposición cata más vaino, más el verbo. Entonces, si nosotros vemos, acá está cata, Ujú. de lo alto, ¿tá? De lo alto. Entonces, es bajar de lo alto, catabaino. O sea, el verbo vaino solo, sin la preposición, existe. Y también está catabaino, que es bajar, descender. ¿No? Catabaino. Y como habíamos visto nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, del imperfecto, del auristo, del perfecto, del pluscuamperfecto, habíamos visto que el aumento, recuerden que esos verbos que tienen una relación con el pasado, llevan un aumento, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en primer año, por ejemplo, veíamos el imperfecto del verbo lío, desatar, elión, elies, elie, eliomen, eliete. Entonces, esa épsilon es el aumento. ¿Ah? Cuando veíamos el auristo también en, en el modo indicativo, ¿ah? En la voz activa, también lleva el aumento. Entonces, ya habíamos dicho, pero por las dudas, capaz que como no habíamos visto todavía las preposiciones, no les quedó muy. Entonces, en ese caso, cuando hay un verbo compuesto como catabaino, por ejemplo, que está en imperfecto o está en auristo, por ejemplo, el aumento no se va a poner acá al principio, se va a poner después de la preposición. Eso ya lo habíamos visto, pero para refrescar. ¿Tá? Y también apostelo, apostelo, envío, despacho. ¿Tá? Apostelo, enviar, despachar. ¿Ah? Entonces, apó, ¿ah? Apó, que era uno de los primeros que habíamos visto acá, apó, de o desde, de o De- desde, era apó. Entonces, apostelo, enviar, enviar desde tal lado. Entonces, enviaron los discípulos, enviaron a fulano, lo enviaron desde Jerusalén o desde Antioquía, ¿ah? Apostelo. ¿Ah? Después, ekbalo, sacar, arrojar, lanzar, lanzar algo. ¿Ah? Ekbalo es lanzar hacia afuera, porque recuerdan que recién dijimos que era hacia afuera. ¿Ah? Entonces, ekbalo, lanzar hacia afuera. ¿Ah? Son verbos compuestos. En ese caso, por ejemplo, si tuviera que llevar eh, aumento, iría después de la preposición. Muy bien. Bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos.
compartir pantalla. Vamos a ver preposiciones en algunos versículos. Un versículo que ya habíamos visto, Juan 3:14 al 16, que habíamos trabajado ya, pero vamos a verlo desde el punto de vista de las preposiciones. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos acá, a ver, alguien que lea Juan 3:14. Juan 3:14 en español. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien. Muy bien, vamos a ver acá 3:14. Muy bien. Y de acuerdo, esta es la conjunción. ¿Qué conjunción es esta? Que ya la hemos visto varias veces. Conjunción copulativa. Y. Ahí está, es la conjunción y, conjunción copulativa. Y como Moisés, acá está Moisés, el nombre propio, por eso está con mayúscula. Moisés puso en alto o levantó la serpiente, Ofin, ¿ya? Y acá viene, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, cuando a alguien le muerde una serpiente, ¡ay, hay que darle urgente suero ofídico para que se salve! Ofin, serpiente. Y acá tenemos la preposición en. Levantó la serpiente en el desierto. ¿Ah? Y acá tenemos el dativo. En Eremo es desierto, Eremo en el desierto. Y acá tenemos la marca del dativo, ¿verdad? La iota suscrita que apenas se ve ahí. Tenemos la marca del dativo, la preposición en con dativo. Si vemos, por ejemplo, acá, bueno, tengo que salir de acá para entrar de vuelta al manual, porque si no, no van a ver ustedes. Acá está. En, con dativo, en, ajá, con dativo. ¿Verdad? Entonces, levantó la serpiente en el desierto. ¿Ah? En el desierto. Éremo es desierto. ¿Ah? En el desierto. Ahí tenemos una preposición. En, te, eremo, utos. Vamos a ponerlo grande acá, porque si no, no se ve bien. Se ve muy chiquito. Ahora sí. Ahí están viendo Juan 3:14, ¿no? Sí. Muy bien. Ser puesto en alto es necesario. Huion es hijo. Esto ya lo hemos visto el otro día en el versículo. Huion. ¿Por qué digo Huion y no Huion? Porque tiene un espíritu áspero. Ton Huion, tú, el hijo del hombre. Esto lo van a ver mucho. Esta construcción lo van a ver mucho en el Nuevo Testamento,
sobre todo en los evangelios, ¿no? Ton huion tu antropu, el hijo del hombre. Y ya aprovechamos y repasamos los casos también, ¿no? Ton huion nos está indicando que es acusativo de la segunda declinación, ¿tá? Y tu antropu nos va a indicar que es genitivo de la segunda declinación. Ya la segunda declinación es la más frecuente en el Nuevo Testamento, ¿tá? Por eso que muchos cursos de griego en Instituto Bíblico, cuando son muy panorámicos, así una introducción, por ejemplo, como se enseña, como yo enseñé el año pasado, por ejemplo, en el IVA enseñé griego, pero son apenas 20 horas de clase, o sea, muy poquito. Entonces, es imposible enseñar las tres declinaciones, se enseñan solo segunda declinación. Una porque es la más fácil y otra porque es la más frecuente en el Nuevo Testamento, ¿no? Segunda declinación. Sobre todo en cursos rápidos así, se enseña solo segunda declinación, que es lo más fácil y es lo más frecuente en el Nuevo Testamento. Abunda la segunda declinación, ¿ah? Entonces, ton huion tu antropo, el hijo del hombre. Entonces, cuando ven esto ustedes, ya, por ejemplo, para un examen, si tienen que traducir eh, en un examen, el hijo del hombre, ¿ah? El hijo del hombre. ¿Ah? Para que todo, paz, acuérdense de ese versito, paz pasa pan, paz pasa pan, paz pasa pan. Es un, es un versito que hay que aprendérselo, paz pasa pan. Paz es todo, masculino. Pasa toda, femenina. Y pan, eh, algo neutro, eh, todo pero en el sentido de neutro. Paz pasa pan. Acuérdense de ese, de ese versito. Paz pasa pan. ¿Ah? Es todo, paz es todo. El que confía, acá tenemos un participio de presente. Lo ven muy claramente por el on, que ustedes lo tradujeron al toque el otro día con aquellos versículos que había participio de presente, ustedes lo tradujeron. Y ya veo que no hay ningún problema con esto, participio de presente. ¿Ah? Para todo aquel que confía o que cree, para todo aquel que cree, como traduce Reina Valera, que cree o confía, es lo mismo, o también, como acá dice, que está confiando, porque si es presente, es una acción durativa. El auristo es una acción puntual, pero el presente es una acción durativa. Entonces, está bien como traduce acá, confiando, o como traduce Reina Valera, también está correcto, el que confía. ¿Tá? Acá está de vuelta la preposición, confía en él. ¿Ah? Confía en él. Tiene, tiene, es del verbo tener, ¿ah? Tiene, zoe, aion, vida eterna. Ahí está la preposición. Muy bien. Después, 3.15. A ver, alguien que lea 3.15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, muy bien. Para que eh, cree, porque amó, acá está un verbo en auristo, con el aumento. Recuerden que el aumento no siempre, eso lo vimos cuando vimos el auristo, no siempre el aumento es una épsilon, sino que cuando comienza con una vocal, el verbo,
se produce un alargamiento. Entonces, en vez de la alfa, se va a poner una eta. ¿Ah? Egapesen, joseos, joseos. A ver, Mari, ¿en qué caso está joseos? Joseos, ¿en qué caso está? Mari, no sé si nos estás escuchando. ¿Me escuchás? ¿Me Sí, escucha? sí, ahora sí. Sí, ¿están presentes? No, ¿en qué caso? No en qué Perdón, tiempo. está. Perdón. ¿En qué caso está? Para Sí. mí está en segundo. No, los casos son 5. Son nominativo, No, genitivo, sí. Ay, perdón. son nominativo, genitivo, dativo, acusativo o este, eh, Sí, ¿cómo es cuando uno quiere invocar? neutral, No, No, vocativo. vocativo, ahí vocativo. está. Son 5 casos. Ay, Dios, ¿En qué caso está esto? perdón. Los casos son 5. Y sí, Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. ay, Dios, dice el Dios. No me doy cuenta, Ojo. Si te puedo ayudar, Mari, mirá la N que tenés acá. Ahí está. Ahí te dice la N. Hay una N ahí abajo que dice que es nominativo. Nominativo. Perdón. Sí, acá hay una N, por eso búscalo. No, Acá está una N. estoy con el La teléfono N y se me... sí, esta N nos dice que es un nombre Acá. Nombre. o un sustantivo que ellos le llaman nombre, también se puede llamar de las dos maneras. ¿Ah? Es un nombre o un sustantivo y acá nos dice que es nominativo singular masculino. Singular, masculino. Ahí está. Perdón. Entonces, esto es un nominativo. ¿Ah? Y de la segunda declinación, por eso decíamos que la segunda declinación es la más frecuente. ¿Ah? Es la más frecuente la segunda declinación. Acá también tenemos de la segunda declinación, Joseos. Toncosmón. Toncosmón. A ver, Julio, ¿en qué caso está esto? Toncosmón. Toncosmón. Nominativo. No, está en... El Toncosmón. A ver, déjame. Toncosmón. Está en caso acusativo. ¿Ah? Acusativo. Ustedes siempre cuando vengan a la clase, vengan con sus paradigmas y ténganlos arriba de la mesa, sus paradigmas. ¿Ah? Entonces, yo les pregunto y ustedes sí, enseguida vengo acá, está primera, segunda, tercera declinación, o si son los verbos, bueno, tal. Entonces, los tienen pronto ahí, se pueden dar cuenta que esto es un nominativo también de la segunda declinación. ¿Ah? Toncosmón. Joste, Tonjuión. Juión ya saben qué es. ¿Qué es Juión? Hijo. Hijo. Hijo, muy bien. ¿Ah? Hijo. Monogené. Quiere decir único, unigénito. Único. Monogené. Uno. Mono es uno solo. ¿Ah? Mono. ¿Ah? Uno solo. Una vez
engendrado o algo así viene a ser. Un gene, sería un gene. Ahí está, monogénico, o sea que se Un traduce monogénico. unigénito, ¿no? Unigénico. Unigénito. ¿Ah? Acá tenemos uno de los verbos en mí, que es el verbo dar. ¿Ah? Edoken, un aoristo, acá está el aumento del aoristo. Edoken dio, lo dio, ¿ah? Dio a su hijo unigénito, para, acá está de vuelta, paz, pasa pan, para todo el que, ¿y esto qué es? O Sí, ¿qué es esto? Verbo. Confiando. Confíe. Verbo Ahí confiar. está, los dos dijeron bien. Es un verbo, en realidad es un verboide, porque es un participio. ¿Ah? Participio. Sí. Claro, ser un participio es un verboide. Eh, Denominativo singular masculino. Ahí está, es un verboide porque dijimos que los verboides son los participios y también los infinitivos. En español también tenemos el gerundio, ¿no? Creyendo, por ejemplo, creyendo, gerundio, pero en griego no hay gerundio. O sea, en español tenemos estos tres verboides que no llegan a ser verbo: el infinitivo, el gerundio y el participio, ¿no? Pero es de la familia de los verbos. O sea que si decimos que es un verbo, bueno, no está mal. Y acá tenemos otra preposición que dijimos que era muy común. Eis es hacia, hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro, va hacia. ¿Ah? Por ejemplo, ¿ah? Tengo esto y hacia adentro, eis. Entonces, el que cree hacia él. ¿Ah? Pero claro, cuando vamos a traducir, no podemos poner en el texto de una Biblia hacia él porque al oído del español suena extraño. Entonces ponemos que cree en él, ¿ah? Que cree en él. Y acá tenemos la negación me, que ahora vamos a ver la negación ahora dentro de un rato. Me no se ha destruido, sino, acá tenemos otra conjunción, pero esta es Alá. Lo que pasa es que la última alfa no se pone porque comienza con una vocal la otra, entonces se pone esta comita. Entonces, Alá, nosotros habíamos visto la conjunción copulativa caí, y esta es una conjunción pero adversativa, lo contrario, ¿no? No se pierda, más tenga vida eterna, sino que tenga, o esté teniendo, como dice acá, Zoe Aionon. ¿Ah? Y después llegamos al versículo más conocido, ¿no?, de la Biblia, que es Juan 3:16. ¿Ah? No, este era Juan 3:16. Este es Juan 3:17. ¿Ah? Ajá. No, acá tenemos otro no. Ahora vamos a ver la diferencia entre estos dos no. Este es no y este es no también. Me y u. Este es u, que es no también. No envió. Acá está apostelo. ¿Se acuerdan que habíamos visto recién un verbo compuesto? ¿Ah? Apostelo, enviar. ¿Ah? Entonces tenemos la preposición acá. ¿Ah? Tenemos la preposición y vean que es un auristo. Es un auristo. Y vean que el aumento no está acá, sino que está acá después de la preposición. ¿Ah? Y la última vocal de la preposición apo desapareció. ¿Ah? Entonces, acá se sustituye por el aumento, ¿ah? Que es el verbo apostelo, enviar.
porque no envió Dios, ton huión, eis, acá tenemos la preposición de vuelta, hacia adentro del mundo, ¿tá? No envió hacia, eis, hacia, no envió al mundo cosmos de la segunda declinación es mundo, ¿tá? Entonces, cosmon es mundo. Quiere decir, se usa esa palabra para hablar de el diseño divino, ¿no? Porque el universo está todo ordenado, ¿no? No es que hay una estrella por allá, otra por allá y que cada uno, no, no, está todo diseñado. ¿Ah? Por eso habla de un orden que se usa, por ejemplo, para decir la cosmética, por ejemplo, un cosmético. Entonces, dicen, por ejemplo, sobre todo eh, las, eh, las damas, sobre todo, ay, dice, estoy toda desarreglada, dice, no me arreglé, entonces se maquilla un poco, dice, déjenme arreglarme un poco, ¿está? Cosmética, viene de cosmos, arreglar, todo un diseño, ¿tá? Entonces, cosmos. Gina, ¿para qué? Una conjunción, acá tenemos otra conjunción, ¿para qué? Gina, ¿no? Para, crino es, eh, esté jugando, criné, en un, al mundo, ton cosmon, acá está de vuelta, ton cosmon, también en acusativo. ¿Ah? Cuando ustedes ven la terminación on en un sustantivo, lo más probable que sea un acusativo, ¿ah? Que sea un acusativo. Y acá está la conjunción de vuelta adversativa. Si no, no envió para juzgar, sino la conjunción adversativa. No es la conjunción caí, porque si fuera la conjunción caí, bueno, envió Dios para dos cosas, para, para juzgar y para salvar. No, en este caso es conjunción adversativa. No envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar, Alá, sino para que sea librado, ¿ah? Para salvar al cosmos o cosmos. ¿Ah? ¿Vieron la diferencia en los casos? Acá está jo cosmos, que es un caso. ¿Qué caso es esto? El más fácil de todos. Nominativo. Nominativo, ahí está. Y acá vieron que esta cosmon está en otro caso, en caso acusativo. La diferencia de los casos. ¿Tá? Y acá tenemos la otra preposición que es dia. ¿Se acuerdan que vimos dia? A través. ¿Ah? A través. Era cuando nosotros hablábamos hace un ratito que decíamos cuando estudiamos la historia desde un punto de vista diacrónico, a través de toda la historia, del proceso, a través. ¿Tá? Entonces, acá también está dia. ¿Por qué desapareció la A? Porque esta también comienza con una A o con una vocal. Entonces, porque recuerden que los griegos eran muy puntillosos en eso de los sonidos. Entonces, acá, para que no se junten las vocales, la A desapareció. ¿Ah? Pero es dia, la preposición dia, a través de él, ¿ah? O por él, ¿ah? Sea salvo por él. Muy bien. Ahí vimos algunas preposiciones. Muy bien. Vamos a ver ahora. Compartir. Muy bien. Esto lo que vimos el otro día, que ustedes tradujeron.
Señor es del sábado, johuios tu antropu. ¿Qué es johuios tu antropu? Que recién lo vimos. El hijo del Johuios tu... hombre. ¿Cómo? El hijo del hombre. El hijo del hombre. Juios. Noten que está con espíritu áspero, ¿no? Está con mayúscula porque es el hijo de Dios, ¿no? O juíos, entonces, y recuerden, de primer año, cuando hay dos vocales, el espíritu se pone en la segunda vocal, no acá. Por eso es juíos, tu antropu, ¿tá? Y este U señala el genitivo de la segunda declinación. El de la primera declinación es as, el genitivo de la segunda declinación es u, y el genitivo de la tercera declinación es os, pero como dijimos, es mucho más amplio eh, mm, la frecuencia en que aparece la segunda declinación en el Nuevo Testamento que las otras. Entonces, cuando ven esto, es un genitivo, quiere decir posesión en la mayoría de los casos, ¿tá? O procedencia. Muy bien. Y después vimos esto, acá que ustedes lo sacaron al toque también, que pensé que iban a tener dificultades con esto, pero lo sacaron al toque, que era, ¿qué verbo era? Ustedes me lo dijeron el otro día. El verbo tener. El Tener. verbo tener, Tengo. ejo. Ejo. El que tiene, acá está un participio, ¿verdad? Participio de presente. On nos marca el participio de presente. El que tiene tonjuión, el que tiene ¿qué esto? Tonjuión Al hijo. Al hijo. al hijo, muy bien. Y acá está de vuelta el verbo ejo, pero acá ¿qué es? Tiene. Tiene la vida, la Zoe, ahí está. El que no, acá está la negación. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre me y u. El que no tiene al Juión, al Hijo de Dios, la vida no, acá está no también, ahora vamos a ver la diferencia entre estas dos, no tiene, ¿tá? La vida no tiene. ¿Tá? Muy bien, y ahora vamos a ver los adverbios de negación, los dos adverbios de negación que son u y me. U es un adverbio de negación usado más bien para negar realidades, para negar cosas reales o realidades, cosas que están sucediendo, que suceden. Si la palabra que le sigue comienza con vocal, se va a agregar una capa, ¿tá? Por ejemplo, en la que vieron que acá no dice U, dice UC. ¿Por qué? Porque la que le sigue comienza con una vocal. Entonces, en vez de decir U, va a decir UC. Por esas cosas que tenían los griegos de puntillosos. ¿Tá? Si la palabra que le sigue comienza con vocal, se agrega una capa, UC. Si la que le sigue comienza con espíritu áspero, se va a agregar una J. Si la otra palabra comienza con vocal y es con un espíritu áspero, en vez de uk va a ser uj. ¿Ah? Y si queremos decir nadie, porque esto es no, u es no. Si queremos decir nadie, es udeis, udeis. No hay nadie en la casa. O nadie puede salvar más que Jesucristo, por ejemplo. Nadie. Y después está el otro adverbio de negación, que es me. Un adverbio es una palabra que modifica a un verbo. ¿Ah? Un adverbio, hay muchos adverbios. Un adverbio modifica a un verbo. Entonces, acá tenemos me, que también es no. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con el u.
Es un adverbio de negación usado más bien para negar algo vinculado con la voluntad. ¿Vieron la diferencia con u? Niega cosas de la realidad. Pero me se relaciona más bien con la voluntad. Como por ejemplo una prohibición. Por ejemplo, las prohibiciones en el Nuevo Testamento no utilizan u, sino me. ¿Ah? Como que me es más fuerte. Está vinculado con la voluntad, como por ejemplo una prohibición. Ejemplo en Romanos, en Romanos 6:15, ¿se acuerdan cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O en otra parte también dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Y después él mismo dice, en ninguna manera. ¿Ah? Entonces, ahí eso que dice, en ninguna manera, en la traducción es megenoito, megenoito. ¿Ah? Me es no. ¿Ah? Que si lo fuéramos a traducir, sería que no llegue a ser. O también se puede traducir, como algunos dicen, ni nazca, pero ni les nazca ese pensamiento, como Pablo dice, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Ni les nazca ese pensamiento. O como traduce Reina Valera, en ninguna manera. Megenoito, no, no. ¿Ah? En ninguna manera. Entonces, vemos la diferencia entre u y me, que ambas son adverbios de negación. Y medéis es nadie también. ¿Ah? O sea, la diferencia en udéis y medéis lo da el contexto. Por ejemplo, si acá para negar algo, no hay nadie, no sé, llegué y no vi a nadie. Está negando una realidad. Ahora sí está relacionado con la, con la voluntad, ¿no? Por ejemplo, una orden. Nadie se mueva. Me deis es más fuerte. ¿No? Muy bien. Acá tenemos preposiciones. Acá tenemos más. Después cuando descarguen la clase, cuando la vean, les conviene hacer una captura de pantalla de eso para tenerlo y tenerlo en una lámina, por ejemplo, y tenerlo a mano ahí para trabajar con eso, ¿no? Ahora vamos a verlo, vamos a echarle un vistazo ahí. Pero eso es muy bueno que lo tengan, al igual que los paradigmas, que lo tengan a mano en una lámina grande, que la puedan ampliar, le sacan una captura de pantalla de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos pro, que era antes, pro antes, pros Asia, Asia, Asia. Pero Asia no especifica hacia dónde. Ahora, eis es más especificativo, hacia el interior, hacia el interior. ¿Ah? Eis, ¿ah? El que cree en Cristo, hacia Cristo. ¿Ah? Eh, Después tenemos alrededor, perí. Recuerdan que perí, ¿se acuerdan cuando decíamos el perímetro? ¿Ah? Alrededor. Después tenemos epi, sobre, cuando decíamos el epicentro. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto? ¿Ah? Epi. En, adentro, está adentro. ¿Ah? Adentro, en. ¿Ah? Aná, hacia arriba. Hiper, encima de. Hiper o Hooper, encima de. Está encima. Hipó, lo que decíamos hoy del ejemplo, la hipoglicemia, por ejemplo, hipo, debajo, debajo de. Catá, hacia abajo, catá, hacia abajo. Y dia, a través de. ¿Se acuerdan lo que decíamos, por ejemplo, de un estudio en la historia diacrónica, por ejemplo, a través de?
¿tá? A través, vieron que atraviesa todo, a través de. ¿Tá? Meta, después, apo, lejos de, para, junto a, ec, fuera, saliendo afuera, ec. ¿Tá? Entonces esto es muy bueno que se lo puedan después imprimir y tener. Muy bien. Yo ya he hablado bastante, ya los he aburrido bastante, ahora les toca trabajar ustedes. Analizar y traducir. Vamos a ver, ¿qué le parece que sea este verbo? Agap. Eh, viene del verbo, de la palabra puede ser que venga la palabra agape. Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué significa? Ágape No, significa el amor de Dios o el amor Amor, sublime de Dios. amor. Ahí está, no. amor. Entonces, ya ven que esto se relaciona con el verbo amar, ¿tá? Lo van a ver en distintos tiempos, de distinta manera, pero ya saben que acá también está de vuelta, ¿tá? Acá con un participio, por ejemplo, ¿tá? Pero ya tienen una pista, ¿tá? Y bueno, a ver hasta dónde llegan. Joti es que, acá anoten ahí en un papelito, Joti que, muy bien. Después, acá tienen otro verbo. ¿Ese qué verbo es? Sí. Ser honesto. Eso de primer año, que creo que fue uno de los primeros que se vio. El verbo mí. El verbo en mí. Ahí está, el verbo en mí. Y acá esto, que lo vemos, el versito, Hay eh, paz. ahí está. Paz. ¿Qué significa eso? Hay paz. ¿Qué era paz? Se me olvidó. Paz, pasapán, pero no me acuerdo. Ahí está, paz, pasa, pan, todo. Todo, toda, todo. Toda. Todo es paz, pasa. Está la A ahí, Todo. toda, y pan, algo neutro. O sea, todo, toda. Muy bien. Y acá tenemos, capaz que esto le va a dar problema, esto no lo hemos visto, es un pronombre recíproco. Se puede traducir como unos a los otros, por ejemplo. Unos a los otros, porque esto no lo vimos. Así que esto, lo demás, todo es eh, vocabulario que ya se ha visto. Tenemos que traducirlo. Ahí está. Ah, Ahí está. ¿Y acá qué verbo es? De primer año. Shinosque. Ginosco. Conozco. Conozco, que es Conocer. Conoce. conocer. Muy bien. ¿Ah? Sí, Johnson. ¿Ah? Ah, Esto es nacer.
Nacer, le digo porque este capaz que, creo que lo hemos visto, pero... Ah, sí, cuando vimos recién Megenoito, ni Nazca, Megenoito. Bueno, acá está que, que, y si tiene la reduplicación, acá tiene la reduplicación, es uno de los últimos verbos que vimos. El perfecto, ¿se acuerdan? El perfecto. Ese verbo que eh, sucedió en el pasado, pero que su efecto todavía perdura en el momento del hablante. ¿Ah? Vieron que el verbo comienza acá y acá está la reduplicación. No el aumento, sino la reduplicación. El aumento va con el perfecto, con el imperfecto, pero con el perfecto va la reduplicación. Muy bien. Aunque no lo traduzcan todo, pero que más o menos tengan una idea, más o menos de algunas palabras, y ahí vamos armando el versículo. Que era alelu, Sí, alelo. es algo, algo mutuo de unos a otros, o algo así, de los unos a los otros, o algo así.
Bien, entonces vamos a ver. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué Puse más o amados. menos A ver, armaron? A ver. amados, amémonos unos a otros. Y iba por el hotkey, pero no sé qué era el hotkey. A ver, Muy bien esto es rumbeado. Julio, muy bien rumbeado. Amados, amémonos unos amémonos a unos a otros. otros. Este Joti, ¿qué dijimos que era que tenían que anotar? ¿Eso es qué? Ahí está. Porque Porque, ah, acá es de la primera declinación, ¿no? Amor. porque, porque el amor, El amor porque, porque el amor, a ver, ¿qué quiere decir? Porque el amor de este, de Dios, ahí está la preposición ek. ¿Ah? porque de Sale este, de Dios o sale, de procede este, de Dios o algo procede así. hacia, Vieron que hay o, que más o menos armar un poco la... o hacia Dios, o hacia Dios, porque el amor procede, sí, claro, procede sería, Ahí porque el está, amor ¿De Dios es o está? ahí Extinto. está. Es o está, ahí está. está, Muy bien. y Y, paz, y paz, y todo, Sí, todo. y todo el y todo amor. amor, y todo el amor, de Todo el este, que... No, acá es un No, participio. amor. todo, Participio todo de el que presente. ama, Ahí está, todo el todo que el que ama, ama. Porque ¿Vieron? ama. ¿Vieron que es un es participio de de, presente acá? Todo es aquel de que ama Dios, o que está es amando, de Dios, es de ahí, Dios, ahí está. y Es conoce, o procede, procede eh, de Dios. y procede de Dios, conoce, ¿Ah? conoce y Ha conocido. Recuerden que conoce, este es un ah, perfecto, es un perfecto. Fue uno de los últimos verbos que vimos, el perfecto. es Perfecto y plucuamperfecto fueron conocido, los últimos, ¿ah? Que lo vimos hace un mes más o menos, o menos. ¿Ah? Acá está la reduplicación. ¿Se acuerda cuando hablábamos del perfecto que se ponía una reduplicación? ¿Ah? Gegenetai, gegenetai. ¿Ah? El verbo comienza acá, el verbo comienza acá, pero como es un perfecto, va la reduplicación. ¿Ah? este, este, Y, Y acá conoce, y conoce conoce a Dios. a Dios, acusativo, ¿no? De segunda declinación. Conoce a Dios. Ahí está, ahí está. Amémonos a Primera Juan otros, 4:7, anoten ahí. Primera Juan 4:7. amados, amémonos unos a otros, Ahí está, que el amor de Dios, ahí está. de Dios.
Muy bien. Y después tenemos este otro. ¿Esto qué significa? ¿Qué O significa? ¿Eh? me. O, Me, o me. O me. no, pero Me. ¿cómo lo podemos traducir? ¿Qué es me? Que recién lo vimos hace un ratito. Era una negación, no. Negación. Esto es no. Adverbio de negación. ¿Y esto qué Usado es? para, usado para negar algo. Y Y who esto también también es negación, ¿verdad? es una negación, sí, Bien, es un pero adverbio de negación. es u, ¿por qué? Porque empieza con una vocal. Entonces, la negación acá es u, pero se le agrega la capa porque comienza con una vocal. O sea que en ambos casos tenemos no. No y acá no. Y acá, ¿cómo podemos traducir? Si esto es no y esto acá, El ya saben no, qué es. Amor también. No, agape. el no amor sería el Pero, no No, amar. sí, no pero esto amar. acá, qué les El indica amor que es? no, ¿Qué es el esto acá? amor no. Es una, Ah, tiene iota suscrita. No tiene No, iota suscrita. no. Es un agapón. Ah, no, no tiene. participio de presente. Es un participio de presente. Entonces, si saben que es un participio de presente, ¿cómo sería la traducción acá? El no amar, El que no ama. Que el no no ama. ama. Claro, El el que que no no amar, ama, el que no ama. no No, y ego, conoce. ahí está, no No conoce conoce a, a qué? Dios. A No conoce a Dios. 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 Joti es porque, que ¿Por recién le dije que lo por anotaran, qué? porque Porque Dios, 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 ¿qué? oh Dios, oh Dios, Dios, hágame estén. Porque agape, Dios Agape, ama. haga amar, amor, estén. amor, ¿qué? Es Estén. muy bien. ¿Tá? Entonces, ese, porque Dios Porque amor Dios, es, o como tenemos porque Dios, traducido en nuestra Reina porque Valera, Dios es amor. porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Tá? Porque Dios es amor. Entonces, para nosotros traducir, para que se haga entendible, porque al oído de un hablante del idioma español suena raro, porque Dios amor es, ¿ah? Más que en algún otro contexto, pero si no suena raro. Entonces, Casiodoro de Reina y la mayoría de los traductores dicen porque Dios es amor. ¿Ah? Pero en el texto griego aparece así, porque Dios amor es. ¿Ah? El que no ama El que no no ama, conoce no a conoce. Dios. El que no No sé. ama. Entonces acá hay dos hay dos no, uno me y otro u. Dijimos que este me está relacionado con la voluntad, con la voluntad. Entonces el que no ama no es porque no ama, porque, No ama bueno, no porque no puede quiere. amar, es porque No no ama porque quiere. no quiere. No Claro. ama porque No no ama porque quiere, no quiere. ¿tá? No ama porque no quiere. Porque el amor no es un sentimiento. Lo que pasa es que nosotros estamos influenciados por las telenovelas, ¿no? Por las telenovelas. Ay, cómo te amo. A los 15 días ya no te amo. Entonces, bueno, pero eso no es amor. ¿Ah? El amor va mucho más allá del sentimiento. Entonces, el que no ama es porque no quiere, ¿no? Porque está el me, o sea que es algo relacionado con la voluntad. ¿Ah? El que no ama, relacionado con la voluntad, no conoce a Dios. Y esto está relacionado con la realidad. La realidad es que no conoce a Dios. No conoce, no sabe. Y acá simplemente está describiendo la realidad. El que no quiere amar, no conoce a Dios. ¿Ah? Noten la diferencia de los dos no. ¿Eh? Este está relacionado con la voluntad. El que no ama o no quiere amar, ¿ah? No conoce a Dios. ¿Por qué dice Juan no conoce? En aquella época ya se estaba infiltrando de la iglesia una herejía que luego
iba a tener su desarrollo más pleno en el siglo segundo, pero ya en el primer siglo se estaban infiltrando unos que se decían los gnósticos, porque ellos conocían, que tenían un conocimiento superior al de los apóstoles, porque era un conocimiento esotérico, un conocimiento místico, muy parecido a lo que hoy pasa con lo de la nueva era y los que se conectan con los astros y que se conectan con los ovnis que les hablan y que ese conocimiento superior, no sé qué, o con el yoga y todas esas religiones orientales, ¿no? Entonces, en aquella época, porque no hay nada nuevo, hermano, ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces, en aquella época también estaban estos, por eso, bueno, y estos negaban que Jesucristo había venido en carne. Por eso varias veces Juan hace a propósito, dice, no conoce, porque ellos decían que eran gnósticos, que conocían. Entonces Juan dice lo contrario, no conocen, estos no conocen. ¿Ah? El que no ama, porque ellos no amaban a nadie, ellos vivían encerrados en su secta, incluso usted para entrar en esa secta, en ese grupo, tenía que ser iniciado, muy parecido a lo que hace hoy la masonería, por ejemplo, que le ponen una venda en los ojos, entonces usted entra a tientas y después que está dentro de la masonería y le sacan la venda, y dice, bueno, ahora sí usted ve, porque antes usted estaba en tiniebla, antes de estar en la masonería, bueno, algo parecido, ritos de iniciación había en estos grupos, ¿no? Entonces, en Primera de Juan, en Colosenses, que Pablo también ataca ese tipo de filosofía, hueca filosofía, como le llama él, Pablo también ataca. Y Juan va a decir, creo que es en 4:1 me parece, que dice que hijitos no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque estos grupos negaban la divinidad de Cristo. Entonces, decían que Jesucristo no había venido en carne. ¿Ah? Entonces, Juan hace a propósito, ¿no? No conoce, el que no ama, porque a ellos no le importaba nada, a ellos le importaba solamente su grupo, ahí pertenecer a ese, vivían una vida mística, todo eso, ¿no? Entonces no le importaba nada y entonces el que no ama no conoce a Dios, o sea, está puesto a propósito, no está puesto por casualidades, no, no es algo que se le ocurrió, ¿no? Está atacando ese tipo de filosofía que había en aquella época. El que no conoce, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a orar para despedirnos y entonces vamos a salir de acá y vamos a orar para despedirnos. Hermano Julio nos despide en oración. Ya, querido Dios, te damos gracias una vez más en esta tarde. Gracias por este día, Señor. Gracias por todos los conocimientos que nos ha impartido tu siervo, Señor. Gracias también porque tú puedes, el único que puede acomodar, como dice tu palabra, lo espiritual a lo espiritual, y podemos ir aprendiendo, Señor, edificando nuestras vidas espirituales. Gracias, Señor, también por la vida de nuestras hermanas, Señor, y hermanos. Aquellos también, Señor, que de alguna manera no han podido estar, que tú les extiendas tu gracia y tu misericordia para que puedan estar en la próxima clase. Señor, en el nombre de Jesús, bendice la vida de tu siervo, bendice la vida de su familia, bendice también la vida de cada hermano y cada hermana en esta hora. En tu nombre, Jesús, nos ponemos en tus manos y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, que Dios les bendiga. Entonces nos vemos Dios Claro. mediante próximo jueves. Bendiciones.